¿Cómo fue que arde dentro de mí tu gracia, es el poder que me llevan de tus pies? Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Les bendiga. Yo quiero invitarle a que usted vaya en su Biblia al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Juan 14. Vamos a leer desde el versículo 15. Yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie. Amén. Bueno, yo creo que ya casi todos estamos listos. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Vamos a tomar asiento. Ok. Hoy he querido hablarles acerca del Espíritu Santo. En pasados días he venido hablando del libro de Ezequiel, un libro bastante fuerte, duro, ¿cierto? Pero el Señor el domingo me decía que Él quiere derramar del Espíritu de Él sobre la iglesia. Eso fue algo que yo sentí en medio de la alabanza y la administración, que el Señor quería traer derramamiento del Espíritu. Y durante la semana lo que el Señor empezó a hacer fue hablarme acerca del Espíritu. Entonces sentí hoy la necesidad de desviarme por un momento del libro de Ezequiel y hablar acerca del Espíritu. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros vemos que Dios nos pide cambios y nos pide transformaciones y nos pide dejar pecados, nosotros tenemos que reconocer que por sí solos no somos capaces de hacerlo. Algunas cosas sí, de algunas cosas tenemos control y tenemos ese dominio propio, pero algunas otras se nos salen de las manos. Entonces hablar de el abandonar el pecado y las exigencias de Dios en el Antiguo Testamento, sin hablar de la autoridad, el poder que recibimos a través de Cristo del Nuevo Testamento, nos dejaría incompleta la historia. Y por eso necesitamos, a pesar de que estamos conociendo que Dios está pidiendo santidad y está pidiendo pureza, también tenemos que reconocer que Dios nos da herramientas para poder tener santidad y tener pureza. Y por eso hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Listo? Vamos a mirar un momento más en el texto bíblico. En el versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La manera en que Juan llama en este texto bíblico al Espíritu Santo es consolador, ¿cierto? Más adelante en los versículos que siguen le llama también Espíritu de verdad, ¿cierto? También es conocido como abogado. Él también es nuestro abogado. Entonces, tiene diferentes términos, pero hoy, para que podamos entender un poco más acerca del Espíritu Santo, lo vamos a mencionar en el idioma original. La palabra consolador en el idioma original se dice parakletos. Parakletos. Y este término, así como usted lo está leyendo en el texto bíblico de Juan, consolador, ¿qué idea nos daría? Resulta que es muy cortico definir Espíritu Santo como consolador, porque no nos permitiría entender todo lo que significa el Espíritu Santo. Y por eso es que necesitamos ir a Parakletos. Pero de todas maneras yo quiero que usted piense por un momento qué le trae a usted la mente, qué siente usted o qué piensa cuando escucha consolador.
Y yo creo, me imagino, pienso que usted piensa en alguien como que le pone ahí su hombro, ¿cierto? Y usted recuesta la cabeza y le dice, ya, no llore, ¿cierto? O viene y le da un abrazo para que usted pueda ahí, ¿cierto? Ahí dejar todos los moquitos y todo eso. Entonces usted siente que es una persona o que es alguien o algo que lo anima, que lo fortalece, ¿cierto? Que le da ánimo, que le da aliento, que le muestra simpatía en un momento en que usted siente angustia y en un momento en que usted siente sufrimiento. Pero si definimos Espíritu Santo, Consolador, como eso, queda cortico. ¿Por qué? Porque el propósito del Espíritu Santo es animarlo, es fortalecerlo para que usted se llene de fuerza y se llene de poder para ser capaz de enfrentar las situaciones que usted tiene, las dificultades que usted tiene. Entonces va más allá. Y entonces, para poder entender un poquitico más qué significa Paracletos, le vamos a dar el significado en el griego. En el griego significa el que es mandado a llamar. Le voy a traducir más fácil. La palabra parakaleo tiene que ver con llamar a alguien. Entonces, Paracletos significa el que es mandado a llamar. ¡Ey! Venga para acá, venga. Pero no solamente cualquiera que es mandado a llamar, sino alguien que es mandado a llamar porque puede suplir una necesidad, porque puede cubrir un servicio, porque puede ayudar en una necesidad. Entonces es alguien que es mandado a llamar con un propósito. ¿Ok? Eso es lo que significa Paracleto. Alguien que es mandado a llamar. No es un verbo tan pasivo. Venga. No, es un verbo activo. Porque está siendo mandado a llamar para hacer algo. Por ejemplo, uno a veces manda a llamar a un acudiente, ¿cierto? En el colegio mandan a llamar al acudiente. ¿Por qué? Porque puede responder por el estudiante, ¿cierto? Puede ser responsable del estudiante, llamarle la atención, encargarse de hacer ciertas cosas que el director o el rector está diciéndole que hay que hacer con él porque va mal en el estudio. Entonces, la persona que es mandada a llamar con un propósito, ¿cierto? A veces usted manda a llamar al pastor, ¿cierto? Porque usted considera que él puede ayudarle en algo que usted dice, yo esto no sé cómo manejarlo, yo esta situación no sé cómo controlarla. Entonces es eso lo que significa Espíritu Santo, alguien que es mandado a llamar con el propósito de colaborar o de prestar algún servicio. Pero entonces vamos a mencionar 3 servicios que presta el Espíritu Santo, teniendo en cuenta el significado de Paracletos. ¿Listo? 3 servicios que presta el Espíritu Santo, 3 auxilios, 3 colaboraciones, 3 ayudas. ¿Cuál es la primera? La mencioné ahorita. Viene el Espíritu Santo a su vida, lo conforta, lo anima para que usted tenga esa fuerza y tenga ese poder para enfrentar la vida. Eso hace el Espíritu Santo en su vida. Viene y lo conforta y le da fuerzas y usted como que vuelve otra vez y, ¿cierto? Se vuelve como a oxigenar, a energizar, por decirlo así, y entonces usted dice, no, hay que levantarse y hay que seguir adelante. Esa es la primera característica o lo primero que hace el Espíritu Santo. Pero lo segundo que hace el Espíritu Santo, como yo se los mencioné ahorita, también lo llaman abogado. ¿Y qué hace un abogado? El abogado, ¿cierto? Vamos a hablar de un abogado defensor, pues obviamente, el Espíritu Santo no es un abogado acusador, ¿cierto? Es un abogado defensor. En un juicio, a la hora de hacer un juicio, ¿quién es más importante que se presente? ¿El acusado o el abogado acusador? Perdón, el abogado defensor. ¿Cierto? ¿El acusado qué hace? No puede hacer nada.
Ante un tribunal, ante un juez, el acusado tiene que estar en silencio. ¿Él qué tiene que hacer? Confiar en que su abogado defensor va a presentar todos los argumentos para ayudarlo, para que él salga libre. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo por usted y por mí. Él está constantemente en juicio, porque nosotros estamos constantemente en juicio. ¿A quién tenemos como abogado acusador constantemente nosotros? A Satanás. Satanás está todos los días delante de Dios. Míralo, ahí volvió a caer, ahí la volvió a embarrar. ¿Sí vio? Ahí volvió a pecar. Vea, usted lo perdonó y otra vez está haciendo lo mismo. Pero nosotros tenemos al abogado defensor, que es ese Espíritu Santo que ustedes han leído en Romanos, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que nosotros no sabemos orar como conviene, dice la Biblia, pero que Él pide por nosotros. Entonces, Él está todo el tiempo intercediendo, abogando, defendiendo nuestra situación. Pero en tercer lugar, el término paracleto también significa exhortar, urgir. Y es que, ¿qué sucede cuando hay una guerra enfrente? Cuando hay una batalla enfrente y el soldado se siente cansado, o el soldado se siente muerto de miedo para ir a pelear esa pelea. ¿Qué generalmente se hace cuando va a empezar una batalla? ¿Qué hace el líder del ejército normalmente cuando va a empezar una batalla y están ahí los soldaditos con el arma que ni saben apuntar? Porque muchas veces en las guerras van soldados que ni siquiera son soldados, ¿cierto? ¿Qué hace el que es el general del ejército antes de empezar la batalla? Les da un discurso. ¿Y en el discurso qué hace? Muchachos, ánimo, vamos a vencer, ustedes son capaces, pueden lograrlo, está de nuestra parte esto y aquello, somos fuertes, somos valientes, estamos peleando por nuestra nación, ¿cierto? Vamos a triunfar. Y entonces los soldados, ¡ah! Y de pronto el discurso del general se convirtió en un aliciente para pelear. Es más, es lo mismo que hace el entrenador antes de que empiece el partido. Ustedes son un equipo, lo importante no es que ganemos, sino que compitamos, ¿cierto? Oh, no se preocupen, ¿cierto? Les dice todo eso, entrenamos, hicimos fuertes, y entonces ellos se animan. Esa es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí detrás de usted. Ánimo, muchacho, que nada se ha perdido con un esfuerzo más. Está ahí haciéndonos porras. Está diciéndonos, tú lo puedes hacer, levántate. Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la autoridad. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Y Él viene y empieza a decirte, yo te ayudaré, no te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y nos empieza a animar. Entonces yo quiero que usted y yo pensemos si ese Espíritu Santo que tiene esas características no será alguien muy importante para nuestra vida. Ahora, no he mencionado, estoy hablando del término paracleto. Cuando uno mira el Espíritu Santo en el transcurso de la Biblia, usted se da cuenta que tiene muchas funciones, pero estoy hablando del término paracleto. Está llamado a darnos un servicio, y en ese servicio que hace, nos lanza, nos proyecta, nos levanta y nos dice, hágale, que si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, y le da fuerzas para que usted sea capaz de hacer lo que tiene que hacer. Entonces piense por un momento, si usted no necesita al lado suyo esa persona del Espíritu Santo que le dé la fuerza y el poder para usted enfrentar la vida, para usted enfrentar las circunstancias, para que abogue por usted delante de Dios. Yo creo que sin Él
nosotros no podemos. Mire, yo he estado hablando con varias personas en estos días y es impresionante, pero la vida espiritual está constituida de subas y bajas, subas y bajas. Usted tiene unos días que se siente más que vencedor, ¿cierto? Y otros días que se siente cansado del camino. Que usted dice, no soy capaz. ¿Dónde está el Señor? Qué situación tan difícil. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a mantenernos constantes en medio de todas las batallas espirituales que tengamos. Pero la pregunta en este momento que yo quiero que usted se haga es, ¿tengo al Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo se está moviendo en mi vida? ¿Está actuando el Espíritu Santo? Y ahí es donde yo quiero a usted invitarle que vuelva al texto bíblico. El versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la palabra sí es una condición. Está diciendo, si tú me amas, si tú realmente tienes un amor sincero por mí, entonces tú vas a preservar y vas a vigilar y vas a cuidar de lo que yo te he mandado. Porque ahí la palabra mandamientos tiene que ver con los mandatos que Jesús les dio. O sea, no es la Torá, no es la ley del Antiguo Testamento, no, las cosas que Jesús les iba mandando, lo que Él les iba diciendo. Entonces, ahora está Jesús parado frente a los discípulos y les está diciendo, bueno muchachos, vamos a hablar ustedes y yo. Y sencillamente vamos a hablar de lo siguiente, si ustedes me aman a mí, ustedes van a guardar y a encargarse de cumplir lo que yo les he hablado, las cosas que yo les he mandado, las instrucciones y las órdenes que yo les he dado. ¿Listo? Entonces, primero que todo vamos a evaluar eso. Usted y yo nos hemos ocupado en ese amor que tenemos hacia Dios de estar atento a sus mandatos cada día y guardarlos. Porque así como los mandatos de Jesús con los discípulos eran mandatos de convivencia, Jesús andaba todos los días con los discípulos y un día les mandaba una cosa, otro día les mandaba otra y constantemente les estaba agregando mandatos y mandatos en esa relación interpersonal que estaban teniendo con Él. Asimismo, usted y yo tenemos una relación interpersonal con Dios todos los días. Y en esa relación interpersonal Dios nos está entregando mandatos. Y lo que te está diciendo a ti y a mí es, si tú me amas, es una condición, si tú realmente estás cumpliendo el amor hacia mí, entonces tú me vas a obedecer. Y si no, entonces no me amas, porque no me estás obedeciendo. Entonces, es necesario que nosotros pensemos, ¿sí lo estamos obedeciendo? Ahora, ¿por qué es tan importante responder esta pregunta? ¿Por qué es tan importante que nosotros analicemos si en el día a día nosotros estamos obedeciendo a nuestro Padre, si estamos obedeciendo a Jesús? Porque entonces agregan el versículo 16 y es uniendo lo que está diciendo en el versículo 15 con el versículo 16. Si me amas, guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre. O sea, nos está diciendo que en cierta manera que Jesús ruegue al Padre porque Él venga el Espíritu Santo sobre mí, en cierta manera para que el Espíritu, el Paracletos, se manifieste en mi vida, depende de que yo obedezca al Padre. Yo quiero que pensemos en eso. Porque a veces no tenemos el poder para obedecer al Padre. Porque a veces no tenemos ese respaldo del Espíritu para hacer lo que tenemos que hacer. Porque no nos estamos disponiendo para obedecer los mandamientos. Mire, es como si a usted le dijeran, usted es un superhéroe, pero los poderes le funcionan si usted me obedece. Si no me obedece, no funcionan los poderes. Es prácticamente que usted desata
el poder y la permanencia y la movilidad del Espíritu Santo a través de su obediencia, porque lo que Él está diciendo es: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, y yo le ruego al Padre que envíe otro consolador. Yo voy a decirle al Padre: Padre, envía a alguien que les ayude, porque imagínense, yo estoy aquí, les estoy ayudando y ellos me obedecen. Señor, envía otro que les ayude, pero que ellos van a obedecer también. Pero ¿cómo se va a poner Jesús a pedir al Espíritu Santo que venga a ayudarnos a nosotros si a Él, que lo estamos viendo, o a Él que lo estaban viendo los discípulos, no lo obedecían? El Señor está diciendo: no, es que yo le voy a dar Espíritu Consolador a los que obedezcan, porque mire, me obedecen a mí, van a obedecer al Espíritu Consolador. Entonces el texto dice: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos y yo rogaré. Y me gustó mucho esa palabra. ¿Por qué? Porque este término rogar en griego no es cuando alguien insignificante viene y le pide a alguien poderoso: Señor, envíeles el Espíritu. Ese término rogar ahí solo lo utiliza Jesús en la Biblia. Y es cuando un rey le pide a otro rey un favor. O sea que lo que le está diciendo es: si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, yo tengo la rosca de ir donde mi Padre, que somos iguales, y decirle: que opa, mándeles pues el Espíritu. Yo quiero que pensemos en eso. El poder y la influencia de Jesucristo. Y Jesucristo está diciéndole a sus discípulos: si ustedes me aman y me obedecen, mi papá se mueve así, porque Él y yo somos parceros. Y Él les va a mandar el Espíritu Santo así. Y ese Espíritu Santo se va a empezar a mover en sus vidas, trayendo fortaleza, animándolos, abogando por ustedes, impulsándolos para que puedan pelear y ganar las batallas que ustedes enfrentan todos los días. Ese Espíritu Santo se va a empezar a movilizar en ustedes, pero es necesario que ustedes me amen y me obedezcan. Y yo de una voy a abrir mi boca y le digo al Padre: Padre, derrama Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, a partir del versículo 16, en la parte B, Jesús les empieza a explicar esa labor que va a hacer el Espíritu Santo en la vida de ellos. Y les ahonda más porque es importante que ese Espíritu esté con ellos. Y yo le quiero mencionar 5 cosas que el texto bíblico menciona de por qué es para Jesús tan importante que el Espíritu Santo venga donde ellos. ¿Y por qué debe ser tan importante para los discípulos que el Espíritu Santo venga sobre ellos? Ya les expliqué algunas anteriores, pero el texto nos da otras. Y vamos a mirar esas características. Si usted observa a partir del versículo 16 al versículo 20, usted se va a encontrar la palabra vosotros un montón de veces. Y lo que Jesús les empieza a decir es: el Espíritu Santo va a empezar a hacer sobre ustedes un montón de cosas, si Él viene sobre ustedes. Y lo primero que les dice ahí en el versículo 16 al final es: para que esté con vosotros para siempre. Piense por un momento. Para los discípulos, ¿qué representaba Jesús? Esa presencia de Jesús ahí todos los días al lado de ellos. Representaba fuerza, ¿cierto? Representaba ánimo, representaba respaldo, compañía, apoyo. Ellos se sentían fuertes, no sentían temor. Y el Señor Jesús viene y les dice: si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, yo rogaré al Padre para que les dé un consolador, y Él va a estar con ustedes para siempre. Él va a estar acompañándolos. La palabra con ahí es acompañamiento, en medio. Él va a estar ahí en medio de ustedes. Él va a estar acompañándolos todo el tiempo. Yo no sé si usted ha notado, pero cuando uno va a cantar solo,
Pero uno canta acompañado y se cuadra. Cantó bonito. ¿Por qué? Porque escondiendo los errores con el otro, uno se calma y canta más tranquilo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay cosas que a usted no le gusta hacer solas o solo. ¿Por qué? Ay, no, yo me siento más seguro acompañado. Y lo que el Señor está diciendo es, el Espíritu Santo va a acompañarlos. Ustedes no van a ir a ninguna parte solo. Él va a estar en medio de ustedes para siempre. Pero en segundo lugar, sigue diciéndoles ahí, en el versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y Jesús les empieza a decir, miren muchachos, el Espíritu Santo no lo tiene todo el mundo. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Ustedes, los que me aman, guardan mis mandamientos. Ese es el prerequisito para que puedan recibir el Espíritu Santo. El mundo no tiene al Espíritu Santo, pero entonces empieza a decir, dice ahí, lo llama el Espíritu de verdad. Es decir, alguien que siempre nos va a hablar lo que es, que siempre nos va a ayudar a entender la verdad de las cosas, que siempre va a ser honesto, transparente, que siempre nos va a mostrar la realidad de nuestras situaciones. Yo le pregunto por un momento, ¿a usted no le gustaría tener al lado suyo ese consejero que siempre lo aconseje bien? Que lo lleve a la fija, haga esto, esto y esto, vea, se va derecho. Él está diciendo, si el Espíritu Consolador viene sobre ustedes, ese es el Espíritu de verdad. Pero ese Espíritu de verdad no lo pueden conocer los del mundo, no lo reciben. Usted tiene acceso al Espíritu de verdad que lo va a guiar súper bien si usted me ama y guarda mis mandamientos. Ahora le sigue diciendo, yo se los leí ahorita, dice, porque no lo ven ni le conocen, el versículo 17, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros. Y entonces lo que empieza a decir ese texto, yo creo que ya lo hemos interpretado antes, es que lo que Jesús está diciendo ahí en ese texto es, yo soy el Espíritu Consolador. Solamente que voy a irme y voy a volver de otra manera. Porque les está diciendo, ustedes ya conocen ese Espíritu. Ustedes ya lo han visto, ustedes ya lo han observado, ustedes han andado con Él y lo quieren como a su mejor amigo. Véame aquí. Yo he sido su mejor amigo, yo los he acompañado en las malas, en las buenas, por la noche, por la mañana, en la pecueca, con el hambre, en el sol, el frío, con la roncada de Pedro, con el mal aliento de Juan. Yo los he acompañado en todos los momentos, los conozco llorando, riéndose, yo he estado ahí. Ustedes ya conocen cómo se comporta el Espíritu Santo, ustedes ya saben lo que hace el Espíritu Santo. Ha estado morando, dice ahí, ha estado morando con, y vuelve y repite la palabra con. Pero ahora ya con no es acompañamiento, sino que significa cerca. Yo he estado morando cerca de ustedes, yo he estado viviendo cerca de ustedes, ustedes ya conocen a mi persona, ustedes ya conocen al Espíritu Consolador. Solamente que si ustedes me aman y obedecen mis mandamientos, ese Espíritu no va a morar con ustedes, sino que ahora, ¿qué les dice? Versículo 17 al final, estará en. Usted lo va a tener aquí, pegado de usted, susurrándole, no hagas eso, ten cuidado con esto, esa persona no te conviene, ojo con ese negocio que vas a hacer, ojo con esa mujer que se te está acercando,
el Espíritu Santo va a empezar a estar en usted, fijo, para hacer lo mismo que hacía Jesús con sus discípulos cuando andaba con ellos. Entonces, lo segundo es que ahora el Espíritu Santo va a tener una posición fija en usted. Lo va a acompañar, pero lo segundo es que ahora va a tener una posición fija en usted. Y por eso es que el versículo 18 completa diciendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Porque lo que le está diciendo es: ustedes nunca más van a estar solos. Su papá va a ir con ustedes a todas partes. Ya no tienen que buscarme en el monte, encontrándome por allá orando. Ya no me tienen que buscar allá donde la suegra de Pedro. Ya no me tienen que buscar allá sanando al paralítico y metiéndose por el techo. Ya van a tener en ustedes todo el tiempo, porque yo no los voy a dejar solos, porque yo no los voy a dejar huérfanos. Pero en tercer lugar, dice el versículo 19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y la tercera característica que yo veo ahí es que, pensemos por un momento, ¿el Espíritu Santo lo podemos ver? No. Pero Él les está diciendo: todavía un poco y ya el mundo no me va a ver, pero ustedes me van a ver, aunque ya no me veo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Ahora vamos a poder discernir la presencia del Espíritu Santo. Usted y yo vamos a poder percibir, vamos a poder tener una observación intensa del Espíritu Santo. Mire, yo no sé si a usted eso lo emociona, pero yo me imagino que sí. Como es de rico cuando uno está orando y uno empieza a sentir esa presencia de Dios que lo toca a uno de una manera súper fuerte y uno es como uy. O que uno empieza a sentir el susurrar de Dios en una situación específica de uno y uno lo único que siente es soltar en llanto porque el Espíritu Santo está ahí. O llega un momento en que usted siente un calor de parte de Dios, como ese amor abrazándolo. Esa percepción del Espíritu solamente la tenemos usted y yo cuando decidimos amar a Dios y guardar sus mandamientos. Él nos va a permitir percibirlo. Usted va a percibir cosas que Él le dice. Usted va a entender cosas que el Espíritu le dice. Esa es la tercera cosa que el Señor nos va a regalar. Pero la cuarta es que sigue diciendo en el versículo 19: porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Y de qué vida está hablando Jesús? Si ya se nos fue para el cielo, si ya no está caminando por aquí en la tierra. Está diciendo: mire, ustedes van a tener vida espiritual como yo tengo vida espiritual. Ustedes van a ser vivificados. ¿Sabe qué es lo que lo mantiene a uno como cristiano? ¿Sabe qué es lo que mantiene un cristianismo? La vida espiritual. Cuando usted se siente vivo espiritualmente, usted marcha. Pero cuando usted se empieza a sentir muerto espiritualmente, usted tira la toalla. Y el Señor está diciendo: mire, el hecho de que la presencia de mi Espíritu Santo esté sobre tu vida te va a hacer sentir vivo, vivo, fuerte. Mire, es tan tremendo que ahorita yo hablaba con alguien y me decía: es que últimamente me siento cansado. Y yo le miraba la cara y llevado. Y me decía: porque me he sentido así espiritualmente. Yo, claro, si tu fuerza espiritual no está, inmediatamente tu fuerza física decae, porque Jesucristo, el Espíritu, son fuerza, son vigor. Él nos da poder. Y cuando usted y yo decaemos espiritualmente, aún nuestras fuerzas físicas decaen. Pero en último lugar, dice ahí en el versículo 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
Y me encanta esa última parte, porque está diciendo, mira, cuando tú tienes al Espíritu Santo y cuando tú percibes esa presencia del Espíritu Santo en tu vida, tú empiezas a discernir. La palabra conocer ahí significa vivir por experiencia y por observación. O sea, no se trata de la teoría. No, sí, yo sé que cuando yo tengo el Espíritu, entonces el Padre está en mí y Jesús está en mí y yo estoy en Jesús y yo estoy en el Padre. No, sí, yo sé. No. Lo que está diciendo ese versículo 20 es que cuando usted y yo tenemos una percepción del Espíritu Santo, cuando en usted y en mí se empieza a mover el Espíritu Santo y se empieza a manifestar el Espíritu Santo, usted percibe cómo se mueve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en usted. Y usted se mueve en Él. O sea, es como una cosa tan chévere, como una relación tan chévere. Dios, estás haciendo esto. Uy, Señor, estás haciendo aquello. Uy, mira lo que me pasó aquí. Uy, Señor, cómo te moviste en tal cosa. Uy, cómo eres de bueno en esto. Usted empieza a percibir que Dios está en usted y que usted está en Dios. Usted empieza a observar eso. Mire, es tan bonito que ahorita en la tarde estaba en una consejería con alguien a distancia, y esta persona podríamos decir que nació de nuevo no hace ni un mes. Y hace un mes yo hablaba con esta persona terminando noviembre, y la persona me decía: yo quiero sentir a Dios, porque yo no lo he podido sentir. A mí me hablan de que Dios siento esto y que Dios esto y que Dios aquello, y yo no lo he podido sentir. Y empezamos una conversación y Dios nos permitió seguir teniendo conversaciones, y hoy le preguntaba y le decía: cuéntame, de estos días para acá, ¿cómo te sientes con Dios? Y me decía: es como un hambre. Yo siento como que todo el día tengo que hablar con Él. Y eso es como tan charro, porque es que entonces por la mañana escucho un devocional y luego leo un texto y luego me llega un versículo, y es como si en todas partes me repitiera lo mismo. O sea, es como si en el transcurso del día Él me dijera: mira esto, si es que yo te dije esto, mira que y yo no sé, es como: ay, sí, Dios, ya caí en cuenta, ay, sí, tal cosa. Y es como si estuviéramos conversando. Y yo le dije: sí, es que eso es la vida espiritual. Cuando tú empiezas esa relación con Dios, es como si hablaras cara a cara con alguien. Y yo te pregunto y tú me respondes, y yo te digo y tú me dices, y hay una constante conversación. El Espíritu Santo me va a permitir eso, que yo pueda percibir que el Padre está en mí, que Jesús está en el Padre y que yo estoy en Jesús, y así sucesivamente, y en todas las formas, y al contrario, y viceversa, y arriba y para abajo, y como usted quiera. Entonces, iglesia, termino recordándole: cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, me siento acompañado, tengo el Espíritu de la verdad en mí, ahora está dentro de mí, yo nunca me voy a sentir huérfano, puedo discernir espiritualmente, adquiero vida espiritual y empiezo a tener una relación face to face con la presencia de Dios. Termino haciéndole la pregunta: ¿usted quisiera tener una relación espiritual con Dios de esa manera? Yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y usted hable con Él. Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Por tu Espíritu Santo, Señor. Y porque en Juan capítulo 14, que es donde estuvimos ahorita hablando, Señor,
me parece un texto tan hermoso respecto al Espíritu Santo, Señor. Porque muchas veces, nosotros hemos dicho que nos hubiera gustado vivir en la época de Jesús, para estar con Él, para andar con Él. Y Padre Celestial, Tú hiciste que el Espíritu Santo pudiera morar en nosotros, para que de aquí en adelante en nuestra vida camináramos con Jesús. Y yo quiero, Señor, rogarte que tu Espíritu Santo empiece a consumir corazones y mentes en este lugar, y las personas empecemos a percibir ese amigo que nos acompaña a todo lugar, que nos fortalece, que nos impulsa, que nos defiende, que nos da el poder para poder vencer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Tu amor es como un fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me lleva ante tus pies. Y cuanto más te busco, más te revelas, Jesús. Cantamos con todo el corazón y pasión en este lugar. Tu amor Es como un fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me lleva ante tus pies. Y cuanto más te busco, más te revelas, Jesús. Espíritu Santo, yo necesito arder en la presencia tuya. Yo necesito tu vigor, Señor. Yo necesito tu renuevo. Yo hoy clamo por tu restauración, por tu respaldo, por la fuerza para obedecer. Limpio, justo, Dios es amor. Limpio, justo, Dios es amor. Santo, limpio, justo, Dios es amor. Dios es amor, Santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego Santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego Santo, viendo con pasión y temor de Dios. Fuego Santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Yo no sé si usted siente la necesidad de pedirle al Espíritu Santo los que me escuchan, que le traiga vida espiritual.
Usted vino aquí porque quiere un Pero encuentro quizás con Dios vivo. usted en este mismo momento El gran yo soy está experimentando muerte Vamos a espiritual. responder con nuestros cuerpos. Y yo quiero invitarle a que usted le diga al Espíritu Santo, perdón, Espíritu Santo, Es como un fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder